Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky cerebro, Pinky cerebro. Uno es un genio, el otro no está de acuerdo. De laboratorio son genes insertados. Son Pinky cerebro, bro, 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 bro. Oye, Capiri, ven, Capiri. ¿Qué es café? Lleva esto, por eso te pago. Trato de evitar. Ay, perdón, no sabía que me estaban mirando. El problema es que hace unos días tuve un inconveniente con mi mercadería por no saber la responsabilidad del importador y del exportador. Por eso es que hoy veremos los Incoterms. Vamos a hablar del Incoterms Sword. El tipo de transporte es multimodal. Las obligaciones del vendedor son las siguientes: poner la mercancía a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor sin subir la mercancía al transporte. Este término representa la mínima obligación para el vendedor. Obligaciones del comprador: elegir el modo de transporte, soportar el costo de riesgo inherente al transporte, incluyendo seguimiento en tránsito, reclamaciones, etc. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Incoterms FCA. Tipo de transporte multimodal. Obligaciones del vendedor: entregar la mercancía al transportista designado por el comprador en el lugar. Convenio: efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Obligaciones del comprador: elegir modo de transporte y transportista. Soportar gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista se hace cargo de ella en el lugar de convenio. Indicar a su transportista que emita UBL, carta de embarque, al vendedor con la especificación a bordo. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Puta, che, esta jefa mucho me hace cambiar, siempre me está molestando, siempre me está jodiendo. Debe ser una fascista, grumpista, dentista, taxista, ya. Aquí te voy a descansar. Taché, largo día de trabajo hoy. ¡Hey! Amigos, no sabía que me estaban chequeando. Ya quieren aprender. Yo les voy a hablar de los Incoterms FASH y FOB, pero se los voy a leer porque yo no soy un profesionalista. Aquí está. El Incoterm FASH. El Incoterm FASH se destaca por ser de transporte marítimo, es decir, que solo va por el agua. Ay. Este Incoterm hay que dejarlo libre al costado del buque o del barco, en el puerto de embarque, ¿ya? En ese lugar termina la responsabilidad del vendedor. El Incoterm FOB. El Incoterm FOB es otro Incoterm que es también marítimo. Y la obligación del vendedor es entregar la mercadería a bordo del buque del puerto de embarque. Efectuar el despacho de exportación, esas dos. Y las obligaciones del comprador es desligar y reservar el buque, correr con los gastos y riesgos inherentes, pero éxito es en la mercancía. Es todo, compañeros, ahora déjame descansar. Amiga Luna, cuéntale. Ahora entra jefe, ya está la mercancía. Allá, cárgalo. Hoy es un día pesado. Estos cargadores, ¿qué harán con sus mercancías? Bueno, voy a hablarles sobre algo muy importante que no saben estos cargadores, pues. Es un Incoterms que es importante. El CFR es un tipo que tiene un tipo de transporte marítimo. El coste y flete es indicado en puerto de destino convenido. Ahora tienen que tener una obligación los vendedores, y el vendedor tiene la obligación de contratar el buque, siendo por su cuenta el flete.
y la carga marítima en puerto de destino. Ahora hay algo muy importante también que tenemos que recordar, que es la obligación del comprador. El comprador soporta cualquier gasto adicional y riesgo de pérdida o de deterioro y su reclamación y seguimiento desde la mercancía trazada en el borde del buque puesto en embarque. Hoy 5 TEMS, SIF, costo, seguro y flete indicado en el puerto de destino convenido. El tipo de transporte es marítimo. Las obligaciones del vendedor: contrata el buque para pagar el flete y la carga hasta el puerto de destino. También se efectúa el despacho de exportación de la mercancía. Se suscribe una póliza de seguro en protección de la mercancía en tránsito. Y las obligaciones del comprador. Oye, ¿qué pasa? Así siempre son aquí. Obligaciones del comprador: aunque el vendedor contrata y paga el seguro, la mercancía viaja a riesgo del comprador, quien es el beneficiario de la póliza por designación directa o por el carácter transferible de la misma. Y con eso vamos a estar tranquilos. Acá están todas las mercaderías del barco. Una jaula rota. Acá está listo. Medio balde de pintura. Acá está listo. Un bebé abandonado. Acá está listo. Mercadería de Ernest Morales. Listo. El Incoterms CPT es de tipo de transporte multimodal. Las obligaciones del vendedor: contratar y pagar el transporte hasta el lugar de convenio. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Las obligaciones del comprador: es soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor le entrega al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en tránsito, carga, descarga, daños en tránsito, etc. Sí. Transporte y seguro pagado hasta el lugar de destino convenio. El tipo de transporte es multimodal. Obligaciones del vendedor: contratar y pagar el transporte de la mercancía hasta el lugar convenio. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Contratar una póliza de seguro de protección de la mercancía en el transporte tipo ICC-A o por un importe mínimo del 110% de su valor. Obligaciones del comprador: soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor le entrega al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en tránsito, carga, descarga, daños en tránsito, etc. Mercaderías. A ver. Tahuatahuas de Bolivia. Cumple con los requisitos. Cumple, acomode. Exámenes parciales. Aplazado, cumple con los requisitos. Acomode. Explosivos de Bolivia. ¡Qué explosivista! Esto no cumple con los requisitos. No, devuelva nomás, no cumple. Esto no tiene papeles, no cumple con los requisitos. Devuelva. Ahora. No. Yo no soy corrupto. Devuelva nomás. Devuelva. Ahora. ¿Qué hacemos hoy? No. Devuelva nomás, devuelva. Otro día nomás con más calmita. ¿Y ahora? A ver, te voy a ayudar con tu documentación, porque sea la última vez. Contá, cojudo. Vamos, te voy a ayudar. 100, 200, 300. Mientras mi coronel está resolviendo algunos problemas técnicos, les voy a hablar sobre otros 5 temas. El DAP. El DAP tiene un tipo de transporte multimodal. Se caracteriza porque puede o no puede tener seguro. Las obligaciones del vendedor: entregar en el lugar. Significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador. Vendedor contrata y paga el transporte hasta el
lugar de destino. Vendedor corre con los riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía hasta que se haya entregado en el punto acordado. Obligaciones del comprador. Correr el riesgo de pérdida o daño causados a la mercancía desde el momento en que haya entregado en el punto acordado. DPU. El DPU es una entrega en terminal designada en el puerto o lugar de destino. Tipo de transporte multimodal. Obligaciones del vendedor. El vendedor asume los costos riesgos originados en origen, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descargo en destino y entrega en punto acordado. Obligaciones del comprador. El comprador asume los trámites de despacho de importación. Ya no tiene excusa. Mr. Jefazo, Yes. llegó su mercadería. Mercadería. Yes. Pasa. Oh, motherfucker. Yes, de Bolivia me ha llegado por fin. Un saquillo. A ver. Basura. Y basura. Por fin llegó mi saquillo para guardar mi dinero. Yes. Y yes. Trae, mujer, trae. Es mi dinero. Oh, yes. Oh, motherfucker. Esta mercadería llegó gracias a los Icoterms, como el Icoterm DDP, el cual es de tipo de transporte multimodal. Las obligaciones del vendedor es entregar la mercadería por su cuenta a disposición del comprador en el lugar de destino. También efectuar el despacho de exportación e importación de la mercadería y representar la máxima obligación por el vendedor. En cambio, las obligaciones del comprador es soportar los riesgos, gastos que ocurran después que reciba la mercadería. Ahora me iré a Las Vegas. Bye. Este video fue realizado por los estudiantes de la Escuela Militar de Ingeniería de la Unidad Académica Cochabamba, de la carrera Ingeniería Comercial, materia Administración Logística, Gestión 1 2022, por los ingredientes Arlexus en Flores Cuevas, Gerson Ernest Romero. Mijail Morales Bernal. Gracias. ¿Gracias? ¿Por qué dije gracias?